Si sufres de talasofobia, no veas este video. Y si es lo contrario, espero que disfrutes de esta recopilación que acabo de hacer para ti. Grabaron su propia muerte sin saberlo, mientras hundía el barco que transportaba a estos estudiantes. Psicosis. Una de las peores tragedias en la historia estudiantil en el mundo, como no es sorpresa, se desató por culpa de la corrupción. Lo curioso es que fue en un país asiático que no suele ser conocido por este tipo de actos, pero que de todas formas produjo que se perdieran cientos de vidas inocentes. Lo peor de todo es que cada minuto quedó registrado en las cámaras de las mismas víctimas, la mayoría al principio haciendo bromas de lo que acontecía, creyendo que todo iba a salir bien, pero en realidad eran sus últimos momentos de vida. Acompáñame a ver esta lamentable historia a continuación. 14 de abril del 2014, Corea del Sur. El ferry Seoul partió hacia una pequeña isla, cuyo objetivo era completar una excursión a un balneario del lugar. En su interior viajaban 330 estudiantes de una escuela secundaria en Asan, suburbio de Seúl, acompañados de sus maestros, miembros de la tripulación y otros viajeros. En total iban a bordo 476 personas, pero cuando iban de regreso con destino a la ciudad de Jeju, se desató uno de los días más tristes de todo el país. El 16 de ese mismo mes, el ferry, que según las investigaciones iba con sobrecarga, tomó un atajo para disminuir el tiempo que les tomaría llegar a su destino. Sin embargo, estas aguas eran más peligrosas y no estaba permitido tomar este camino, en especial al llevar a tantos menores de edad en su interior. Pero esto al capitán no le importó y siguió adelante con el objetivo. Pero por algo eran las advertencias, por algo esta ruta no estaba permitida y por algo no se debía transportar tanto peso en la embarcación. Así que ocurrió lo inevitable. En un brusco giro de 15 grados, el peso se inclinó hacia un costado del navío, causando que éste se estancara en posición diagonal mientras empezó lentamente a hundirse. Al interior, los pasajeros escucharon un fuerte estruendo, al mismo tiempo que la inclinación del barco los afectaba, algo que los dejó desconcertados, extrañados y nerviosos, pero tal vez por la inocencia de la corta edad que llevaban, creyeron que no había de qué preocuparse y empezaron a hacer bromas para tranquilizarse. Se les notaba que tal vez habían sentido que esto simplemente era una anécdota más del viaje y que no había de qué preocuparse. Además de ello, en los altavoces se escuchó la orden de que permanecieran en sus camarotes, pues según la misma indicación, sería más peligroso que intentaran salir de sus lugares. Esto literalmente los condenó a muerte. Durante aquel momento, los estudiantes, acatando la orden que se escuchaba en el intercomunicador, permanecieron en sus puestos y esto se esperaba, pues la cultura surcoreana es bastante conocida por la obediencia de sus ciudadanos desde su crianza, formación académica y laboral. Por ende, solo les quedaba esperar. En el proceso, en el celular de algunos muchachos empezaron a grabarse clips, tomarse selfies y, aunque suene curioso, vivir la experiencia mientras esperaban que la situación acabara sin mayores dificultades. 선장은 뭐 하길래? 아니 뭔가 걸린 거 같아. 타이탄인 거 같아. 전화 안 터진다고? 안 터져. 아 망했다. 완전 갈만에 남기고 줘야 될 것 같은데. 자 지금 남기려면 녹음이야 지금 동영상이야. 제발. 할수가 있다가 엄마 아빠 사랑해요. Pero lentamente el panorama cambiaba. Los adolescentes eran testigos de cómo poco a poco el barco se inclinaba aún más y el agua empezaba a reclamar el espacio en el interior. En ese momento las risas dejaron de ser la constante y más bien se les veía asustados, incluso en ese momento y de forma muy indignante por la negligencia de los encargados del barco.
salió la primera llamada de uno de los jóvenes, quien desesperadamente se comunicó con emergencias, pidiendo que los salvaran, pues no quería morir. Mientras la ayuda llegaba luego de que otras personas a bordo llamaran a emergencias, se siguieron grabando más videos y hasta mensajes de despedida fueron hechos, pues ahora sí se consideraba seriamente la posibilidad de que no salieran vivos de esa. La angustia se apoderaba de cada uno de ellos y lo peor de todo es que aún teniendo chalecos, se les seguía dando la orden de continuar en sus lugares, pudiendo haber escapado antes si se les hubiera guiado mejor ante semejante situación de emergencia. 엄마 사랑해요. 아빠 사랑해요. 둘 다 사랑해요. Para luego de varias horas, tan solo llegó al lugar un bote de reconocimiento que solo podía llevar 7 personas. Y adivina quién fue el cobarde que salió de primero. Así es, el capitán del barco. El sujeto debía quedarse a bordo y ser la última persona en salir. En vez de ello, se quitó su uniforme para no ser reconocido, y en las imágenes se ve cómo es rescatado mientras los demás seguían adentro. Por culpa de esta floja respuesta, se desató la tragedia, y de no ser porque algunos barcos pesqueros se encontraban en la zona y llegaron para intentar sacar de allí a todos los que pudiesen, tal vez casi nadie habría sobrevivido. Pero a pesar de todo, de las 476 personas a bordo, solo sobrevivieron 172. El resto de las 304, incluyendo 250 estudiantes, la mayoría de aquellos que salían en las imágenes bromeando, fallecieron fatídicamente. Las autoridades afirmaron que un gran número de víctimas fallecieron incluso antes de que el agua los ahogara, y más bien la causa fue la hipotermia, pues las aguas eran gélidas y el tiempo que permanecieron allí resultó mortal para ellos. Las investigaciones también concluyeron varias cosas a resaltar. En primera, que, como lo mencionado al principio del video, las causas se debieron a que el ferry había sido modificado ilegalmente para que pudiera transportar más carga, pero este solo estaba preparado para llevar la tercera parte del peso que llevaba ese día. El haber tomado un atajo por aguas peligrosas y el girar de manera tan brusca ocasionó el naufragio. En segundo lugar, la errónea directiva del capitán hizo que se perdieran cientos de vidas que pudieron salvarse si tan solo se hubiese pedido a los pasajeros que saltaran al agua con sus chalecos. De haber sido así, contaban con 100 minutos en los que todos habrían alcanzado a salir a salvo. Y como último dato, ¿recuerdas que al inicio te explicaba que la corrupción había sido la principal culpable? Bueno, se descubrió que la entonces presidenta de la época tenía nexos con el presidente de la línea de buques y para reducir el escándalo prefirió enviar al principio poca ayuda y hasta descaradamente informó en televisión nacional que todos los 476 ocupantes habían sido rescatados con vida, nada más lejos de la realidad. La verdad no tardó en salir a flote, y después de la indignante tragedia, todos los responsables fueron castigados, incluyendo a la empresa que dio luz verde para la modificación de la carga, y el capitán que al abandonar a todos a su suerte pidiéndoles que se mantuvieran en sus habitaciones mientras él salía primero, fue condenado a cadena perpetua. Pero esas no fueron las únicas víctimas por el hecho. El vicerrector de la escuela, que logró salvar muchas vidas ese día, no pudo con la culpa de no haber podido salvarlos a todos, y en sus últimas palabras dijo que deseaba volver a ser maestro de todos los que no volvieron a casa ese día, por lo que terminó quitándose la vida. Y no solo él, también algunos padres que no pudieron soportar la pérdida de sus hijos. Se conoció que también hubo otros héroes en el momento de los hechos, estudiantes que sacrificaron su vida para salvar a sus compañeros, y buzos que sin permiso del gobierno hicieron todo lo posible para ayudar a las labores de rescate de vivos y muertos. Al día de hoy, muchos sobrevivientes siguen recibiendo tratamiento psicológico. Además, el día es conmemorado por los surcoreanos utilizando como símbolo un listón amarillo, y hasta artistas de talla mundial como BTS les dedicaron una canción titulada Spring Day. Es así que terminamos con este triste video en el que solo nos queda recordar que las normas de seguridad en cualquier tipo de viaje son lo más esencial, porque recuerda,
No todo es psicosis. Cuídate. El fondo del mar es un lugar demasiado misterioso. Este pequeño video es meramente entretenimiento y nada de lo que se muestra en él es una verdad absoluta, pero no está mal para analizarlo y debatirlo. El video que verás a continuación fue registrado en el fondo del mar, más específicamente en el Reino Unido, cerca a una plataforma de perforación tomado en el año de 2012. En las imágenes se ve cómo lo que parece ser una criatura enorme atraviesa la visual de la cámara que estaba designada para labores distintas antes de toparse con el fenómeno. Probablemente se trate de una criatura conocida como Dipstaria enigmática, ¿o no? Esta grabación se llevaba a cabo en la bahía de Sagami, en Japón, en una expedición hecha por una agencia marina asiática. Y aunque el material recopilado de los primeros minutos fue muy interesante, algo verdaderamente enigmático fue avistado entre la densa oscuridad marina, dándonos un vistazo de lo que podría ser un tipo de ballena gigantesca y nunca antes registrada, con un rostro un poco creepy. ¿O se trata de un montaje? Ya sabes, tú tienes la última palabra. Este video un poco surrealista muestra lo que sería un animal bastante extraño, presuntamente grabado en una expedición submarina llevada a cabo en el océano Antártico en los 90. Se cuenta que de los 5 buzos que hicieron dicha expedición, solo consiguieron regresar 2 con vida, ya que el resto desapareció en extrañas circunstancias. ¿Real? ¿O una simple historia que circula por internet? Este video, que aún no ha sido fielmente analizado y desmentido, se dio gracias a un vehículo operado a distancia que fue introducido a la profundidad de 3.700 pies en el Océano Índico. Lo increíble de esta extraña criatura es la tan impresionante forma en cómo modifica su cuerpo y las luces que se encuentran emanando desde su interior, tan alucinantes como si tuviera un origen extraterrestre. ¿Qué piensas? Y por último, nos encontramos con este extraño video tomado en el Golfo de México en el 2007 y que en su momento dio mucho de qué hablar, realizado de nuevo con un sumergible a control remoto que encontró de casualidad a esta extraña criatura a 2.500 metros de profundidad, en donde se ve lo que parece una especie de calamar con extremidades increíblemente largas. ¿Monstruos marinos reales? ¿Montajes hechos a computadora? ¿Exageraciones o sensacionalismo? ¿Videos completamente reales y desconcertantes? Tú tienes la última palabra. La mía. No todo es psicosis. Cuídate. Esta fue su última foto con vida, antes de desaparecer para siempre en el mar.
Ser un aventurero o un explorador requiere algo más que agallas y amor por la adrenalina. También requiere prudencia. Hay que ser consciente de los peligros que vas a enfrentar y conocer tu límite. Sin embargo, parece que los límites eran algo que desconocía Andrew McCauley, que, sin medir las consecuencias, tuvo un final trágico del que hablaremos a continuación. Andrew McCauley nació en Nueva Gales del Sur el 7 de agosto de 1968. Desde muy pequeño era amante de la exploración y la aventura, y así fue que vivió toda su infancia y adolescencia, hasta que en la adultez fue galardonado con el Premio Aventurero del Año en el 2005 por la Sociedad Geográfica Australiana. Esto es muy importante saberlo debido a que gracias a este reconocimiento, Andrew sentía que había nacido para afrontar las más grandes expediciones, poniendo a prueba sus habilidades y su afición a lo largo del mundo. Esto lo llevaba a aventurarse a sitios peligrosos enfocados en el montañismo de alto nivel y el kayak de mar. Andrew buscaba desafíos todo el tiempo. Esto lo llevó a escalar muchos picos en Australia, Nueva Zelanda, Pakistán y la Patagonia, con una importante diferencia. Normalmente no le gustaba seguir los caminos convencionales trazados por otros deportistas, sino que más bien prefería encontrar nuevas rutas y realizar escaladas exploratorias. Pero estos datos hacen referencia al montañismo. En este aspecto, con todo y los riesgos que conllevaba realizar este deporte y de esa forma osada, le fue bastante bien. No obstante, yéndonos al terreno del kayak, donde también prefería forjar su propio camino, a pesar de todas sus hazañas, no terminó bien librado de una de ellas, y fue de este modo que se convirtió en un protagonista más de mis videos, en los que casi nunca hay finales felices. En el año 2003 se aventuró a realizar algo innegablemente asombroso, navegando en kayak a través del estrecho de Bass, siendo el primero en lograr esa hazaña sin realizar alguna parada, algo impresionante para los deportistas de la época. Al siguiente año, en el 2004, llevó su kayak a través del Golfo de Carpentaria, nuevamente cruzándolo a pesar del reto que representaba, y en el 2006 lideró un grupo en una emocionante expedición en el territorio antártico australiano. La hazaña, remaron más de 800 kilómetros en total, explorando las aguas dentro del Círculo Antártico. Logros impresionantes que destacaban su dedicación a las aventuras acuáticas, pero su siguiente objetivo a cumplir sería el último que intentaría estando con vida. Era el 11 de enero de 2007. McCauley emprendió su intento de cruzar el mar de Tasmania en un kayak estándar para un solo hombre, a pesar del riesgo que representaba, y así llegar a Nueva Zelanda. Un trayecto bastante largo. Esto ya lo había intentado antes de forma fallida debido a que terminó con hipotermia, pero esto no lo detuvo. Es así como se despidió de su esposa y su hijo, y partió a su destino nuevamente. En su trayecto tendría como tarea documentar toda su expedición en cámara. Las noches en alta mar requerían de tácticas ingeniosas para descansar. Terry desplegaba un ancla a la deriva y se acomodaba dentro de su kayak, sellando la escotilla con una cápsula bulbosa de fibra de vidrio apodada Casper, equipada con un ventilador de solo aire. Esta cápsula, gracias a sus capacidades de autoadrizamiento, o más entendible, la capacidad de volver a su estado original en caso de perturbaciones de movimiento por las olas, permitía enfrentar las condiciones más severas de tormenta en esa parte del océano, o eso creía. Aún con esto, desde el primer día las cosas no fueron fáciles. Fue perseguido por tiburones, las olas eran inclementes, la incomodidad de ese pequeño espacio a la deriva era un gran obstáculo. Como pudo, continuó por su meta. Pero después de un mes de travesía pasó lo peor. Una poderosa tormenta repentina hizo que el kayak se llenara de agua y se hundiera, mientras él, desprotegido a mitad del mar, empezó a hundirse. Andrew, como pudo, intentó comunicarse con los rescatistas para pedir ayuda mandando este alarmante audio, pero fue demasiado tarde.
Radio Roger United K, good evening. Emergency situation. Kayak 1, your signal is muffled. Please repeat your message. Somebody just confirm your kayak is sinking. Kayak 1, Kayak 1, Kayak 1. Si bien después fue recuperado el kayak junto a su cámara, que curiosamente aún funcionaba, su cuerpo jamás fue hallado, perdiéndose en la profundidad inmensa del océano para siempre. Gracias a la recuperación de la cámara, se pudieron conocer los últimos momentos con vida del hombre, y es allí donde se encontró esta última imagen que te mostré al inicio del video. Gran parte del material encontrado fue compartido en un documental titulado Solo, así como un libro del mismo nombre hecho por su esposa y hasta una canción de nombre Towards Infinity. Es así como terminamos con esta historia que nos deja una reflexión importante. Nunca subestimes el poder de la naturaleza. Por más experiencia que tengas, jamás podrás ganarle. Así que antes de salir a una aventura de este estilo, toma tus precauciones. Porque recuerda, no todo es psicosis. Cuídate. Este yate lleno de millonarios se hundió bajo el mar como si alguien lo hubiera planeado. Psicosis. ¿Recuerdas lo que pasó en el año 2023 con el Titán? Aquel submarino en el que solo gente muy rica podía aventurarse para ver al Titanic y que bajo miles de metros implosionó bajo el mar. Algo por el estilo ocurrió hace algunos días en un yate de superlujo valorizado en más de 40 millones de euros, que según las palabras de su dueño jamás se hundiría ni en el peor de los climas. Pero, irónicamente, su cuerpo terminó hundido junto a sus palabras. ¿Fue un gran karma o alguien lo planeó? Hay varias teorías sobre el caso, o datos cuando menos sospechosos, pero antes te daré un poco de contexto a continuación. El 19 de agosto de 2024, el yate de lujo de nombre Bellesian se encontraba anclado en el puerto de Porticello, cerca de Palermo, Italia, con 22 personas a bordo. El yate disfrutaba de una tranquila noche hasta que una poderosa tormenta se desató en el mar. La tormenta creó trombas marinas, columnas de agua y aire en rotación, que golpearon el yate con una fuerza devastadora. O al menos esta es la teoría más aceptada, pero ya hablaremos más adelante de ello. El capitán, al darse cuenta del peligro inminente, ordenó a todos los pasajeros que se pusieran los chalecos salvavidas y se prepararan para abandonar el barco. Sin embargo, la fuerza de la tromba marina fue tan extrema que el yate comenzó a hundirse rápidamente. En cuestión de minutos, el Bellesian desapareció bajo las olas, dejando a los pasajeros luchando por sus vidas en el mar oscuro. Los equipos de rescate llegaron al lugar del naufragio al amanecer. Botes salvavidas y helicópteros buscaron incansablemente a los sobrevivientes. Lamentablemente, varias personas perdieron la vida. Las víctimas fueron las siguientes: Mike Lynch, empresario tecnológico británico y cofundador de Autonomy. Hannah Lynch, hija de Mike Lynch de 18 años. Jonathan Bloomer, presidente de Morgan Stanley International. Judy Bloomer, esposa de Jonathan Bloomer. Chris Morbillo, abogado estadounidense. Neda Morbillo, esposa de Chris Morbillo. Y Recaldo Thomas, chef del yate.
Pero aquí es donde empieza lo raro, pues si bien la teoría de las trombas marinas que ocasionaron este hecho es la más aceptada, algunos aseguran que esta explicación fue exagerada para encubrir otras posibles causas más graves que nos llevan a teorías de conspiración que no suenan tan descabelladas y que no parece una simple coincidencia para que gente tan adinerada en una embarcación tan segura hayan muerto de golpe. Antes de continuar, te agradecería mucho que me ayudes con un like, un comentario o compartir este video. Eso le ayudaría mucho al algoritmo a saber que estos videos son relevantes para la comunidad y poder seguir con mi trabajo. Muchas gracias. De la que más se especula es un posible sabotaje, dado que varias personas influyentes estaban a bordo. Algunas piensan que podría haber sido un ataque dirigido, pero ¿por qué alguien sería responsable de algo tan grave? Pues al parecer podrían ser represalias, principalmente en contra del británico Mike Lynch, dueño del yate y que había sido acusado de varios cargos de fraude por vender su compañía a 11.000 millones de euros a Hewlett Packard. Tal vez las influencias lo hicieron salir bien librado del juicio y ser absuelto. Para celebrar, este hombre apodado el Bill Gates británico invitó a Jonathan Bloomer, un muy buen amigo y magnate, y a su abogado, Chris Morvillo, quien lo ayudó a ganar el juicio justo el mes pasado. Datos que apoyan esta teoría y la vuelven aún más creíble es que a pesar de que la embarcación tenía uno de los mástiles más altos del mundo con 75 metros desde la base hasta la punta, este no sufrió daño alguno. El yate estaba intacto al fondo del agua. Además de ello, había otra embarcación muy similar al Bajesian, a tan solo 100 metros de este, y a pesar de estar dentro de la tormenta, no sufrió ningún daño o incidente. Mientras que la embarcación donde estaban los multimillonarios, la cual estaba diseñada para resistir cualquier tipo de condición meteorológica, se hundió en tan solo un minuto, como se puede apreciar en este video tomado por una de las cámaras de seguridad cercanas a la zona. Pero lo más perturbador de todo esto es que solo 2 días antes del naufragio, su socio, Stephen Chamberlain, acusado y absuelto por los mismos delitos de fraude fiscal que su amigo, fue atropellado por un automóvil mientras trotaba y murió en Inglaterra, lo que es demasiada casualidad, ¿no te parece? En especial por los múltiples millones de euros en juego en medio de esta crucial demanda. Estas teorías reflejan la incertidumbre y el misterio que aún rodean al naufragio del yate Bajesian. La investigación oficial continúa y se espera que arroje más luz sobre las verdaderas causas de esta tragedia. De todas formas, es inevitable pensar que tal vez no todo esto fue producto de azares del destino o casualidades, sino de algo que probablemente nunca sabremos. Porque recuerda, no todo es psicosis. Cuídate. Quedaron atrapados en un tubo de petróleo durante días, viviendo la más agónica de las pesadillas. ¿Lograron salir con vida de algo tan terrible? Déjame te lo cuento a continuación. Psicosis. ¿Crees que en tu trabajo eres solo una herramienta que se puede reemplazar fácilmente? ¿Piensas que no te dan el valor suficiente o que simplemente el trato es indiferente? A lo mejor soportas esta situación porque así son todos los trabajos o la mayoría, o porque no tienes alternativa. Tenlo en cuenta para el caso que verás a continuación. Uno particularmente indigesto, ya que la empresa involucrada aplicó todo lo que te acabo de preguntar, pero a un nivel descarado y fatal. Ocurrió el 25 de febrero de 2022 en el pequeño país caribeño de Trinidad y Tobago. Un grupo de buzos llamados Rishi Nagasar, Yusuf Henry
Qasim Ali Jr., Faisal Kurban y Christopher Boutram, los cuales llevarían a cabo labores de mantenimiento para la empresa que los contrató llamada Paria Trading Company Limited. Ellos a su vez trabajaban para LMCS Limited, que se encargaba de construcciones en el entorno marino. Su trabajo era reparar el oleoducto que conectaba la plataforma Bird 6 con Bird 5, que estaban a 370 metros de distancia entre sí. Para ello debían ingresar a la campana de la tubería para poder generar una presión suficiente que vacíe el espacio de agua y a su vez poner un tapón de goma en la tubería que evitara el paso de petróleo y gases tóxicos. A las 2:30 de la tarde, lo que ocurrió no está muy claro, pero la hipótesis principal es que la presión del lugar no se estabilizó de manera adecuada. Cuando uno de los 5 buzos retiró un tornillo de la tapa, la diferencia de presión fue tal que la tubería absorbió violentamente a todo lo que estaba en aquella campana, es decir, los 5 buzos junto a su equipo. La tubería tenía un diámetro de 76 centímetros o 30 pulgadas, apenas para que un hombre adulto entrara. Por más de un minuto los hombres recorrieron la tubería en forma de U a gran velocidad, perdiendo sus tanques de oxígeno, además de tragar mucha agua con petróleo y gases. Sumado a esto, 2 de ellos se hirieron gravemente. Para cuando fueron conscientes de lo que había pasado, se encontraban uno detrás de otro, en un espacio con una pequeña burbuja de aire que se contaminaba con los minutos. Los hombres desorientados decidieron avanzar recto con mucho cuidado para poder hallar el otro extremo. Christopher Boutram era quien estaba enfrente. Contaban con solo 2 tanques de oxígeno que se fueron encontrando por el camino y que se habían estado repartiendo entre sí para sobrevivir. Pero pasada ya una hora, Chris notó que el nivel del agua aumentaba considerablemente, por lo que concluyó que de seguir avanzando quedarían completamente sumergidos. Con 2 heridos, el camino podría ser mortal para todos. Alguien tenía que ponerse a cargo e ir por ayuda, y decidió ofrecerse a dicha misión. Se dirigió al grupo contando su plan. Él iría hasta el otro extremo y así pedir ayuda, prometiendo que volvería por ellos. De lo contrario, debían suponer que no lo habría conseguido. Así es como con gran valentía y temple, Chris nadó en aquel estrecho túnel de metal aceitoso y oscuro por más de 30 minutos. Cuando su oxígeno se acababa, encontró un nuevo tanque de oxígeno, que pese a tener la válvula dañada, utilizó directamente, a expensas de tragar también agua salada y aceite. Pese a tener desgarrados los pulmones y hacer un esfuerzo sobrehumano, finalmente llegó al codo de ascenso a la superficie, donde por fin pidió ayuda. Sus compañeros, preocupados, lo sacaron con ayuda de una cadena, y luego de contarles lo que había pasado, perdió el conocimiento. Puede que pienses que es el comienzo de un final feliz, pero la realidad es otra. En primer lugar, la historia de Chris resultó muy descabellada para los encargados de la empresa. Para Paria, era imposible que los 4 aún estuvieran con vida luego de más de 3 horas. A lo mucho los tanques les durarían solo 1 hora más. Lo cierto es que la negligencia ante una emergencia que tenía en riesgo 4 vidas era de no creer. El tiempo pasaba y nadie hizo nada, ni siquiera el dueño de la empresa de buzos, que era padre de uno de los atrapados. Chris, inconsciente, fue ajeno de que su promesa no se cumpliría jamás por la avaricia y la negligencia e irresponsabilidad de la misma empresa que los contrató. Buzos llegaron para verificar la integridad de las víctimas, sumergiéndose en el mar para golpear la tubería buscando escuchar alguna respuesta del otro lado y así corroborar lo que la empresa erróneamente creía. Para su sorpresa, hubo respuesta desde el otro lado. Sin duda seguían vivos y esta vez ilusionados porque pensaban que irían por ellos. Pero no fue así. Pese a que la empresa se ha defendido, es innegable que para ellos resultaba más económico indemnizar a las familias que arriesgar a los rescatistas a buscarlos, cosa que sin duda era difícil, pero no imposible, y ni hablar de otra solución mucho más costosa que involucraría romper el oleoducto. Por otro lado, Paria afirma que no escatimó para intentar rescatarlos, hasta enviaron tecnología remota muy tarde ya. Preocupa que hasta el dueño de la empresa LMCS Limited no respaldó a las víctimas. No olvidemos que su propio hijo perdió la vida junto a sus compañeros en quizás una agonía indecible.
La comunidad junto a las familias protestó frente a la empresa Paria para que se responsabilicen de lo ocurrido. Y no solo ellos, muchas personas y personalidades locales se pronunciaron en las redes sociales indignados por las acciones de la empresa. Trataron a esos buzos como si fueran herramientas que simplemente cayeron en una tubería. No había urgencia por recuperarlos. La vida humana se ve claramente como reemplazable. Extremadamente triste. Mala respuesta de emergencia de las empresas u organizaciones implicadas. Palabras como estas posteaban las personas vía Twitter. 3 de los 4 cuerpos fueron recuperados el 28 de febrero a las 6 de la tarde cuando se bombeó la tubería. 3 días después lo harían con el que faltaba. Fuentes extraoficiales afirmaron que los hombres permanecieron vivos por lo menos 2 días más. Christopher Boudram declaró en el proceso de demanda contra la empresa entre lágrimas lo que ocurrió y de lo impotente que se siente por no haber hecho más por ellos. Un caso que sin duda retrata la cruel naturaleza del hombre que solo ve por sí mismo y cuánto dinero se ahorró a costa de los demás. Everything just spinning and beating you up and tapping so fast you couldn't react. The only thing I remember able to do was cover my head, like in the fetal position. After that, all I remember, I didn't even remember actually getting pulled in the pipe. I just remember going hurled through the pipe at unbelievable speed. After I realized I'm in the pipe and I'm going through the pipe, every time I try to stop myself jamming the walls of the pipe, I would feel my hands burning through the wetsuit. While going down it, I feel little debris hitting you. El mar es precioso y muy tranquilo, pero también es caótico, peligroso y en ocasiones mortal. Psicosis. Las tragedias marítimas nos han acompañado desde que la raza humana fue capaz de navegar, primero con pequeños transportes de 1 o 2 personas, hasta ir aumentando el tamaño y por ende el número de navegantes, por lo que se cree que han ocurrido pérdidas humanas significativas que solo se ven aumentadas por la capacidad de los barcos y quizá también por la negligencia humana. Acompáñenme a ver 5 de las peores tragedias marítimas más terribles de la historia a continuación. El HMS Birkenhead era uno de los primeros navíos militares con cubierta de hierro que se construyó para transporte de militares en su mayoría. El 26 de febrero de 1852, este navío británico estaba a 140 millas de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, mientras transportaba a personal militar, en su mayoría desde la bahía de Algoa a Danger Point, cuando golpeó con un arrecife de coral, provocando que el barco se llenara de agua en un inminente hundimiento. Lastimosamente no tenía suficientes barcos salvavidas a bordo, por lo que la acción valerosa de los soldados permitió que se salvaran todas las mujeres y niños. Este naufragio está ubicado en este top porque de aquí salió la famosa frase «mujeres y niños primero», ya que los militares, guardando la formación y calma, casi imposible en esas circunstancias, salvaron muchas vidas, quedándose ellos atrás. De las 643 personas a bordo, solo se salvaron 193, pues el mar los engulló, perdiendo la vida ahogados o por los tiburones, que se dieron un festín con las pobres víctimas. Un acto de valentía que marcaría la historia en alta mar. ¿Te has preguntado cuál es considerado el naufragio que más vidas humanas cobró en la historia? Pues déjame presentarte al transatlántico Wilhelm Gustloff. Esta embarcación fue construida por el mismísimo Adolf Hitler,
en 1936, a solo unos años del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. El transatlántico tenía capacidad para casi 2.000 personas, entre tripulantes y pasajeros. Su función principal era la de relajar a la clase trabajadora con un precio accesible. Dicho barco tenía lujosas instalaciones, incluida una piscina climatizada. En 1940 fue reconvertido a hospital flotante y tan solo 6 meses después en un cuartel militar que alojaría a la marina alemana que se entrenaba para ocupar submarinos desde el mar Británico. Dicha decisión terminó por sentenciar el destino de la embarcación. Con la inminente derrota de Alemania, el barco pasó a formar parte de la Operación Aníbal, que consistía en evacuar la mayor cantidad de personal militar y civil de las ciudades fronterizas entre Polonia y Alemania, por lo que realizó entre septiembre de 1944 y enero de 1945 múltiples viajes desde Gdynia hasta todos los puertos del norte alemán. En esos escasos 4 meses logró evacuar a más de 2 millones de personas con éxito, pero su suerte terminó la madrugada del 31 de enero. El 30 de enero de 1945, cientos de personas se amotinaron en las entradas del barco para lograr acceder y poder escapar del horror de la guerra. Al principio se dijo que habían entre 6.050 y 6.100 personas, de los cuales 4.200 eran civiles, pero esa cifra fue desmentida al poco tiempo, ya que se cree que habían más de 10.500 personas, en su inmensa mayoría civiles. Recordemos que el barco solo tenía capacidad para 2.000, eso quintuplicaba la capacidad total del barco, por lo que no habían suficientes chalecos salvavidas y mucho menos barcos de emergencia. Ya en la madrugada del 31 de enero, el transatlántico surcaba las gélidas aguas del mar Báltico a menos 20 grados, escoltado por un pequeño barco con un radar dañado. Esto sería crucial para lo que estaba por ocurrir, ya que un submarino soviético S-13, al mando de Alexander Marinesko, lo detectó cuando éste encendió las luces unos segundos para iluminar su camino, dando la oportunidad al submarino, que ya había recibido la orden de hundirlo. 4 torpedos fueron lanzados, 3 de ellos dando en el blanco. Las explosiones por sí solas acabaron con cientos de personas. Luego, en tan solo minutos, todo era un caos mientras la gran embarcación se inclinaba, iniciando su hundimiento. La mayoría de barcos de emergencia no sirvieron por tener congeladas las cuerdas. Muchas personas quedaron atrapadas dentro mientras se ahogaban. Otros saltaron al mar gélido, perdiendo la vida de hipotermia. Solo sobrevivieron 1.239 personas, por lo que fallecieron casi 9.300 en un corto lapso de tiempo mientras la ayuda llegaba. Este evento fue el más catastrófico durante la guerra, aunque se debe hacer mención de otros también muy terribles que ocurrieron dentro de la misma guerra, como el MV Goya alemán con 6.000 víctimas, o el Hunjo Maru japonés con 5.500 víctimas, o el buque soviético Armenia con 5.000 víctimas más. Todas ellas, por supuesto, víctimas del conflicto bélico más grande de la historia. No podríamos hacer un top de este tipo sin mencionar al naufragio más popular de la historia, el Titanic, uno que tiene el deshonor de cobrar más víctimas en tiempos de relativa paz y que irónicamente era conocido como el barco insumergible, construido y entregado por la White Star Line para su recorrido inaugural desde Southampton a Nueva York. El transatlántico británico RMS Titanic hacía su recorrido a 400 millas de Terranova el 14 de abril de 1912, cuando sobre las 11:40 de la noche chocó con un iceberg en el Atlántico Norte, provocando un gran daño en el casco que empezó a inundar rápidamente todo el barco. Las fallas de seguridad fueron fundamentales para la pérdida masiva de vidas que rondaron los 1.500, dejando solo 700 sobrevivientes, la mayoría gracias a que evacuaron en los barcos de emergencia, que dicho sea de paso, eran muy insuficientes para la cantidad de pasajeros que había.
Otras fallas de la tragedia se deben a la mala gestión de la tripulación, que tardó mucho en detectar el gran bloque de hielo, sumando a una maniobra cuestionable y la llegada tardía de ayuda, fueron el condimento suficiente para todo lo que ya sabemos. Jactarse de ser insumergible con frases como "ni Dios podrá hundir este barco" fueron cosas que hicieron creer hasta el más escéptico de lo que es el puro y crudo karma. De este caso ya se ha hablado en un video por separado en mi canal, pero es tan escabroso que es una cita obligada en este top debido a su naturaleza, pues muchos menores, jóvenes adolescentes grabaron sin saberlo sus últimos minutos de vida mientras creían que todo quedaría en una anécdota y que el capitán tenía la situación bajo control. Pero no nos adelantemos. El 16 de abril de 2014, el ferry Sewol de Corea del Sur zarpó del puerto Incheon, muy cerca a Seúl, con rumbo a la isla Jeju, al sur del país. A bordo estaban 476 personas, entre los que estaban 330 niños de una escuela secundaria. La tragedia empezó cuando, a medio trayecto por una ruta más rápida pero peligrosa, tomada por la inconsciencia del capitán, giró bruscamente unos 15 grados, provocando que el barco se inclinara hacia un lado. Debido al gran peso que llevaba extra de forma irregular, lo duro de este caso es cómo sacaron sus celulares para documentar lo que estaba pasando, incluso algunos entre risas. Mientras tanto, el capitán dio la orden de que permanecieran en sus habitaciones y se pusieron el chaleco salvavidas en espera de nuevas instrucciones, muy fieles a la cultura de la disciplina que caracteriza a los asiáticos. Lo que no sabían era que esto los estaba condenando. Mientras el barco se hundía, otro barco chico de reconocimiento se acercó sacando únicamente al capitán, que se quitó el uniforme para no ser reconocido, violando una regla básica. El capitán debe ser el último en abandonar el barco, pero él lo hizo primero, dejando atrás a todos los niños que esperaban más órdenes de un capitán que ya los había abandonado. Los niños quedaron a su suerte. Para cuando algunos barcos cercanos reaccionaron, ya era demasiado tarde. 304 personas fallecieron, entre los que estaban 250 estudiantes. Solo 174 lograron sobrevivir. Si quieres saber más detalles de este caso, puedes verlo en mi canal. Luego de todo lo visto, ¿qué podría quedarse con el primer lugar de este top? Esta es catalogada como la mayor tragedia fluvial y marítima de la historia en tiempos de paz. Es decir, ocasionado por un accidente, un mal día, y no por un ataque directo militar. Estoy hablando del naufragio del MV Doña Paz, también llamado el Titanic de Asia. Eran las 6:30 de la mañana del 20 de diciembre de 1987 en Filipinas, cuando el MV Doña Paz zarpó de Tacloban a Manila en uno de sus 2 viajes semanales. A bordo iban poco más de 1,600 personas de manera oficial. Digo de manera oficial porque la realidad es que era muy normal vender tickets extraoficialmente, evitando ponerlos en el manifiesto del barco. Incluso más de 300 militares filipinos también iban a bordo, que lo hicieron de manera no oficial. Así pues, es como para el final de la tarde, en el barco habían unas 4,300 personas. Cabe resaltar que obviamente no tenían los botes o chalecos salvavidas suficientes. De hecho, estos últimos estaban bajo llave por el miedo a que se los robaran. Sobre las 22 horas, el buque cumplía su recorrido como de costumbre. Solo había una persona a cargo del timón muy inexperta. Por cierto, el timón estaba averiado, reduciendo la maniobrabilidad de la embarcación, que básicamente solo podía circular en zigzag. Con esto, que de por sí era muy simple que presentara alguna emergencia, nada los preparó para un inminente choque contra un barco más pequeño, el MT Vector,
cargado con más de 8.000 barriles de gasolina y queroseno. El fuerte impacto provocó una explosión que generó un incendio que envolvió a ambas embarcaciones en segundos. Ni el agua a su alrededor se salvó, era como si esta fuera lava. Como resultado, las muertes fueron abrumadoras. De las más de 4.300 personas entre los dos barcos, solo se salvaron 24 del Doña Paz y 2 del Vector. La mayoría de supervivientes nadaron hasta la orilla, mientras se abrían paso entre los cuerpos calcinados de cientos de personas, porque realmente la inmensa mayoría pereció por el fuego, irónicamente. Como una jugarreta malintencionada del destino, es como si te leyeran las cartas y te dijeran que vas a morir incendiado en el mar. Las investigaciones revelaron grandes irregularidades en ambos barcos, como que el Vector carecía de licencia. El reconocimiento de todas las víctimas tardó mucho tiempo. La empresa Sulpicio Lines, encargada del Doña Paz, no recibió ningún castigo. En cambio, el Vector asumió toda la responsabilidad y algunas personas fueron a la cárcel. Una infame tragedia perfectamente evitable que arrebató de manera espeluznante la vida de más de 4.270 personas. La peor tragedia en tiempos de paz de la historia de la humanidad. No todo es psicosis. Cuídate. Hay gente que le teme al mar por su inmensidad, por guardar en sus aguas un mundo completamente desconocido y distinto al nuestro, y porque de él se han originado monstruos reales y ficticios verdaderamente terroríficos. En este momento, quiero invitarte a conocer una recopilación escalofriante de algunos de ellos a continuación. Todo es psicosis. No me juzgue. Sé que de esta criatura se ha hablado mucho hasta el punto de resultar algo trillado, pero definitivamente no puedo dejar por fuera de esta recopilación al que tal vez es el depredador marino que existió en la vida real, más mortífero y enorme de todos los tiempos, el legendario Megalodón. Comencemos hablando de sus impresionantes características. Este asesino del mar vivió hace unos 2 millones de años. Medía en promedio unos 18 metros y podía pesar hasta 100 toneladas. Por si no has caído en cuenta, lo repetiré. 100 toneladas. Un tiranosaurio rex pesaba solo 9. Tenía un conjunto de 276 dientes de 15 centímetros, distribuidos en 5 filas, pero no los tenía de adorno precisamente, puesto que una mordida podía ser capaz de llegar a los 18.000 kilos de presión. Para que entiendas, es como si pudiera masticar un carro pequeño como si se tratara de un bocadillo. Imagina lo extremadamente sencillo que sería destrozarte en pedazos para uno de estos monstruos. Ni siquiera las ballenas escapaban. Y curiosamente, estas últimas eran su platillo favorito. ¿Qué más necesitas saber de esta bestia marina para darte cuenta de que era una de las cosas vivientes más temidas de nuestro planeta para las desafortunadas especies que complacieron su paladar? Hay cosas realmente interesantes cuando nos ponemos a investigar en Google Maps sobre cómo se ve el mundo en cada rincón, y es ahí cuando nos encontramos con la aguja en el pajar, que terminan siendo un verdadero tesoro para nosotros los internautas. Y ya que estamos hablando de monstruos marinos, ¿te gustaría ver lo que se han encontrado algunos por ahí? Pues aquí lo tienes.
De ser real, esto podría ser incluso traumante, ¿no crees? Que después de todo, sea evidencia tangible de verdaderos animales titánicos que solo se han dejado ver gracias a este programa. ¿Qué piensas al respecto? ¿Serán reales, ficticios, coincidencias? Si deseas, cuéntanos en la caja de comentarios. No es para sorprendernos de que los océanos sean el motivo de inspiración de las peores pesadillas y de adueñarse de muchas leyendas de horror de las cuales la historia humana cuenta actualmente. Como me fue muy difícil decidirme sobre cuál de estos dos colosales monstruos debía pertenecer a este peldaño del top, decidí traerlos juntos, el Kraken y el Leviatán. Empecemos por el legendario Kraken. Esta criatura se dice medía 90 metros y era una especie de calamar o pulpo gigante que con sus tentáculos cubiertos de ventosas poderosas atacaba barcos para devorarse entera a toda su tripulación, y los pocos sobrevivientes ayudaron a contar la historia de generación en generación para que hoy en día la conozcamos. No obstante, al parecer este legendario ser mitológico pudo haber sido basado en calamares gigantes reales que llegaron a medir hasta 45 metros de largo. Por años fue el terror de los marineros que le temían como el auténtico demonio de los 7 mares. Por otro lado, tenemos al Leviatán. El contexto de esta bestia era de proporciones bíblicas. Cuenta la leyenda que Dios decidió crear un guardián del océano tan poderoso que se encargara de castigar a los que insultaran y profanaran su creación divina. Así que dotó a esta bestia de un tamaño colosal y espeluznante, para que nadie se atreviera a lo antes mencionado. Su tamaño era completamente desproporcionado. Su aspecto se asemejaba al de una serpiente o dragón, y es mencionado en varios pasajes de la Biblia. No obstante, también es asociado en el satanismo como uno de los 4 príncipes del infierno, junto a Satán, Lucifer y Belial. Datos que han perturbado la mente de los marineros por varias generaciones. El terror que cultiva en tu ser esta criatura es tan profundo como el abismo oceánico del que emerge para apoderarse del puesto número 1 de este top. Hablamos de Cthulhu. Este demencial ente es una de las creaciones más famosas sacada del imaginario del famoso escritor H.P. Lovecraft, ya que conserva en sí una fascinante y tenebrosísima historia. Se cuenta que Cthulhu se encuentra muy por debajo del Océano Pacífico, en donde ha permanecido durante eones, esperando que las estrellas se alineen para despertar y recuperar el control sobre la Tierra. Esta deidad, como la menciona Lovecraft, tiene como principales características que mide cientos de metros, tiene cabeza de pulpo y alas de dragón. Si Cthulhu llegase a invadir nuestro mundo, sería prácticamente invencible, ya que aunque se lograra destruir su cuerpo de alguna forma, este lograría regenerarse por completo en unas cuantas horas. Es tan abominable que ha existido incluso antes del tiempo mismo. Me gusta ejemplificar situaciones para ponerte en contexto sobre las cosas que hablo. Imagina que estás en una pequeña barca cuando de repente notas un círculo gigantesco que torna de un color diferente a tu alrededor en un diámetro de 10 metros. Y este círculo se cierra y se abre. Pues, es tan solo el ojo de Cthulhu. El resto lo dejo a tu imaginación. ¿Qué mejor que una dulce pesadilla para completar el top? Ojalá lo sueñes esta noche, porque recuerda, no todo es psicosis. Cuídate. Saludos a Marilu Landeros y a Ivonne Meguilla Morera. Gracias por suministrarme sus ideas. No todo es psicosis. Cuídate.